Vale, doctora. Entonces, iniciando con esta serie de preguntas, recuérdenos qué es el virus sincitial respiratorio, sus síntomas y el papel de esta infección en la salud pública de Colombia. Bueno, el virus sincitial respiratorio es, desde el punto de vista médico, es un metaneumovirus que tiene dos tipos, el A y el B, y en general es el agente que más infección viral causa en los niños. Uno podría casi decir eso. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son muy variados y son variados porque puede ir desde los síntomas leves de un niño que tiene rinorrea, o sea, tiene mocos, tiene tos. El periodo de incubación es de 2 a 8 días, o sea que uno puede estar en contacto y a los 2 días comenzar con síntomas. Muchos niños tienen fiebre, los bebés pequeños pueden tener apnea, o sea, parar de respirar. Pero de pronto lo más importante en el virus sincitial respiratorio es que es el causante de la mayor parte de las bronquiolitis, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y además de la bronquiolitis, porque uno siempre se centra en el virus sincitial respiratorio en la bronquiolitis, también puede producir neumonía. Entonces, cuando los papás deben estar alertas, cuando un niño, además de tener los síntomas como de una gripa, comienza a tener dificultad para respirar, o ve que para de respirar, o está pálido, o tiene los labios morados, hay que pensar que de pronto pueda tener una infección que sea mucho más grave y que hay que consultar. Pero los síntomas inicialmente pueden ser como los de cualquier gripa y se puede ir empeorando con el tiempo dependiendo la edad del niño. De acuerdo, doctora. Sabemos que hay ciertas poblaciones que se ven más afectadas por el virus. ¿Cuáles son estas poblaciones y cuáles son sus características? A ver, la mayoría, comencemos por los sanos. La mayoría de niños, cuando llegan a los 2 años, han tenido ya una infección por virus sincitial respiratorio, sea más severa o sea menos severa. Entre los niños que no tienen comorbilidad, o sea, que no tienen alguna cosa adicional, el niño que es un bebé sano, tiene también la posibilidad de tener infección respiratoria. ¿Y cuáles son sus factores que lo hacen tener infección por virus sincitial respiratorio? Tener menos de 6 meses. El niño que, además de tener menos de 6 meses, va a guardería, o el niño que tiene hermanos mayores que van a guardería y traen infecciones respiratorias a la casa. Eso es un factor de riesgo. El sexo, ser hombre predispone a tener más infección por virus sincitial respiratorio en los niños. No tener lactancia materna también es un factor que se vuelve protector, y si no, el niño no está lactando, el bebé lactante, pues en general ese es un factor de riesgo para tener infección por virus sincitial respiratorio. O sea que fíjate que no solamente son como unos niños especiales, sino que el niño sano que tiene estas características está en riesgo de tener una infección por virus sincitial respiratorio. Ahora, hay una población que es factor de riesgo alto, que tiene más predisposición a hospitalizarse, y son los niños prematuros. Además de los niños prematuros, no solamente la prematurez, sino el niño que tiene prematurez y que tiene una enfermedad pulmonar crónica, como decir displasia broncopulmonar, los niños que nacen de bajo peso, los niños con trisomía 21, o sea, el niño que tiene un síndrome de Down está más predispuesto a tener una enfermedad mucho más severa que el niño que no tiene trisomía 21. Lo otro es el contacto con cigarrillo o con humo, hace que haya también factores de riesgo. El niño que tiene una cardiopatía congénita o que tiene algún problema de corazón, los niños con inmunodeficiencia, con enfermedades neuromusculares, los bebés lactantes que nacen con enfermedad intersticial. Entonces, todos estos niños que tienen una enfermedad crónica pulmonar tienen más riesgo de hospitalizarse y de tener enfermedad severa. Por supuesto que la edad es el factor de riesgo más importante en toda la población, sobre todo en los niños sanos. El niño que tiene menos de 6 meses, el que tiene menos de 2 meses, tiene riesgo de tener infección mucho más severa, de tener una enfermedad mucho más severa.
De acuerdo, doctora. En esta respuesta usted también abordó el perfilamiento de la población, entonces vamos a saltarnos esta pregunta. Hay algunos factores que determinan la transmisión del virus. ¿Cuáles son los factores que influyen en la transmisión del virus y cómo influye la temporada de lluvias en la incidencia del virus respiratorio sincitial en recién nacidos y niños? A ver, a ver, la transmisión del virus es a través de las gotas de saliva, a través de cuando uno tose y se transmite el virus. Entonces, la transmisión del virus, el hacinamiento, por ejemplo, es un factor de riesgo y nosotros en nuestra población tenemos mucho hacinamiento y veces entre las poblaciones. Entonces, una forma de transmisión son las gotas de saliva y el hacinamiento es un factor de riesgo para que los niños se les transmita la infección. Entonces yo creo que ese es el punto más importante. Ahora, si un niño tiene una infección respiratoria, se debe realmente cuidar del contacto, se debe aislar ese niño que tiene, si están hospitalizados, el virus sincitial respiratorio es un factor de riesgo para que todos los que estén hospitalizados se infecten y ese niño debe estar aislado. Entonces, la transmisión es básicamente por las manos, por las gotas de saliva, por el contacto persona a persona. O sea que si yo tengo un niño en la casa que tiene virus sincitial respiratorio, lo debo tener un poco aislado, debo usar tapaboca para prevenir el contagio, porque el contacto es realmente un poco de persona a persona. El único huésped que abarca el virus sincitial respiratorio son los humanos. No hay una transmisión por animales. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Los recién nacidos. Entonces, en un principio, todos decíamos que los recién nacidos recibían inmunidad materna y que en el primer mes de vida casi nunca había una infección por virus sincitial respiratorio. Entonces, pero eso, los estudios en Latinoamérica y en otras poblaciones se han mostrado que realmente el virus sincitial respiratorio sí se produce en el periodo neonatal. ¿Por qué se produce en el periodo neonatal? Porque a diferencia de lo que pensábamos antes, la inmunidad del recién nacido no es completa para realmente protegerse contra el virus sincitial respiratorio. Se ha demostrado cómo su respuesta, tanto innata como adaptativa, es deficiente. Hay una producción de lo que nosotros llamamos citoquinas que está disminuida en el recién nacido. Y además los anticuerpos que se producen también la producción está disminuida. Entonces el recién nacido es un niño que es susceptible a tener infección por virus de cualquier tipo, pero sobre todo virus sincitial respiratorio. De ahí que los pediatras recomendemos siempre que se deben evitar las visitas en estos niños pequeños. O sea, cada vez que nace un niño, todo el mundo quiere visitarlo. Y eso hay que evitarlo y por eso hoy en día decimos los niños menores de 6 meses no deben recibir tantas visitas, no deben estar en sitios públicos, porque eso es un factor de riesgo. ¿Qué pasa con la lluvia y con los factores meteorológicos? No hay, no, o sea, no hay como una situación que sea absolutamente clara, pero lo que sí se sabe es que en los países donde hay estaciones, el virus sincitial respiratorio es más frecuente en las épocas de invierno y de otoño. ¿Qué pasa en nuestra zona tropical? La parte epidemiológica del virus prácticamente es en todo el año teniendo unos picos y esos picos están relacionados con la lluvia, con la humedad, porque se piensa que la estabilidad del virus se queda en el ambiente. Entonces, por ejemplo, en nuestro medio, Colombia, tiene 2 picos importantes que se han identificado, marzo hasta junio, y otro segundo pico que es de septiembre hasta noviembre, diciembre. Pero el punto de estos picos epidemiológicos es que los sistemas de salud tienen que estar preparados, nosotros los médicos tenemos que estar preparados porque se aumenta realmente la prevalencia de infección respiratoria, de hospitalización. Sobre todo los niños recién nacidos menores de 2 meses, los recién nacidos y los menores de 2 meses tienen una alta tasa de hospitalización y esa alta tasa de hospitalización está dada por lo que yo decía y necesitan unidad de cuidado intensivo y se colapsan las unidades de cuidado intensivo y los servicios de urgencia por el grupo de niños menores de 6 meses y menores de 1 año.
Al tratarse de un proceso infeccioso respiratorio de tipo viral, ¿cuál sería el papel de la prevención? Mira, la prevención es muy importante y no son los antibióticos los que realmente sirven. El futuro, este tipo de infecciones, yo pienso que van a ser, o son las vacunas. Nosotros tenemos en este momento una vacuna, pero esa vacuna, que es un anticuerpo monoclonal, que es el palivizumab, está solamente indicado para los niños de alto riesgo. Quieren los niños prematuros, los niños con cardiopatía. Y previene realmente, disminuye las hospitalizaciones, disminuye las infecciones por virus sincitial respiratorio. Pero el futuro van a ser todos los trabajos que están haciendo hoy en día en cuanto a elaborar vacunas contra virus sincitial respiratorio, sobre todo pensando el alto costo que produce la infección por virus sincitial respiratorio y además el daño en la calidad de vida de los padres porque son niños que se hospitalizan. La mortalidad en medio de todo es alta en los menores de 2 años y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces la prevención es, por un lado, las vacunas, pero por el otro lado es la ventilación de los ambientes, evitar el humo de cigarrillo dentro de la casa, el lavado de manos periódico. El virus sincitial respiratorio es muy sensible a todo lo que es jabón, alcohol, o sea que el lavado de manos es fundamental. Usar tapabocas si uno tiene infección respiratoria dentro de la casa o en los jardines. Y además el Ministerio de Salud dio unas normas diciendo con este pico que tenemos de infección respiratoria, las personas en su casa, si tienen infección respiratoria, deben usar tapaboca, deben hacerse lavado frecuente de manos, hay que evitar fumar dentro de las casas, el humo de leña o cocinar con leña dentro de las casas también es un factor que predispone a todo esto. Entonces, la prevención por un lado está enfocada al futuro de las vacunas, a que los niños de alto riesgo se vacunen o se les coloque palivizumab, y la prevención en la casa y la prevención en los hospitales también, aislando a los niños que tienen un virus sincitial respiratorio positivo. Doctora, además de las vacunas, ¿hay otro método de prevención de complicaciones? Eh, bueno, la consulta precoz, ¿no? O sea, yo creo que si un niño comienza con una infección respiratoria y es un niño, sobre todo el grupo menor de 6 meses, debe consultar rápidamente porque son los niños que más se hospitalizan y que más se complican. O sea que la consulta precoz es importante. Si un niño menor de 2 meses tiene tos, tiene fiebre, debe consultar rápidamente porque va a requerir hospitalización. Y el hecho de hospitalizarse, pues realmente le va a dar mejores manejos. Ahora, lo que se ha visto es que en cuanto a mortalidad y morbimortalidad, claro, es también frecuente en los países desarrollados, en los países industrializados, pero esta morbimortalidad es mucho mayor en los países en vías de desarrollo por el acceso a los sistemas de salud, por consultar tarde, por el hacinamiento, por la falta de educación muchas veces, por la desnutrición, que también es un factor de riesgo, la falta de lactancia materna en algunos niños. Entonces, prevención es usar lactancia materna, como le dije al principio, es que los pacientes ventilen sus casas, que no fumen dentro de las casas. Eso es un factor importante que además nosotros los pediatras deberíamos hacer esa parte de enseñanza a los papás. De acuerdo, doctora, ¿existen consecuencias a largo plazo de la infección por virus sincitial respiratorio y cómo afecta esto la calidad de vida a largo plazo de estos pacientes? A ver, todos los virus pueden tener consecuencias a largo plazo, pero el virus sincitial respiratorio es un virus que puede tener, y se ha demostrado, que muchos niños que tienen infección por virus sincitial respiratorio tienen alteraciones en la función pulmonar a largo plazo, inclusive hasta la edad adulta, que además cuando el niño necesita cuidado intensivo y necesita que le pongan un ventilador, o sea, un aparato para que respire, esos niños a veces quedan con muchas más secuelas a nivel pulmonar, con limitaciones a nivel funcional, y el virus sincitial respiratorio ha estado muy relacionado
con el desencadenamiento de asma. Sin embargo, esto no es una cosa que esté absolutamente como confirmada, pero si yo tengo una familia que tiene antecedente de asma y además el niño ha tenido una infección por virus sincitial respiratorio, seguramente ese niño va a tener una probabilidad más alta de comportarse como un asmático. Pero puede dañar el pulmón si hace una infección severa y se va a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, la prevención y el buen manejo de la infección por virus sincitial respiratorio es muy importante. Pero hay algo que yo quiero anotar y es que en este pico que hemos tenido, el virus sincitial respiratorio no ha sido solo, sino que ha tenido coinfección con otros virus. Y eso no solamente se ve en Colombia, se ha visto en Colombia. En países industrializados también se ha visto lo mismo. Hay coinfección de virus sincitial con rinovirus, de virus sincitial con enterovirus, y eso hace que hay veces la infección sea mucho más severa. Entonces, para la severidad y para las secuelas a largo plazo, hay factores predisponentes como es la edad, como es la coinfección con otros virus, como es el hecho de irse a una unidad de cuidado intensivo y tener una enfermedad mucho más severa. Y por supuesto, cualquier enfermedad de un niño altera la calidad de vida de sus padres y del niño mismo, porque es toda la parte de escolaridad, toda la parte de ausentismo escolar y ausentismo laboral que tienen los padres cuando hay una infección respiratoria. O sea que la carga de enfermedad que produce el virus sincitial respiratorio es tan grande que altera la calidad de vida y además altera el funcionamiento del sistema de salud. Doctora, ahorita que hablaba de otros virus, ¿el COVID-19 puede influir en este virus? No, fíjate que en el 2019, en el 2020, cuando tú ves todos los estudios o todos los informes del Instituto Nacional de Salud, entonces ves como los parámetros que pasaban en el 2019 y qué pasó en el 2020-2021. Hubo infección viral por el SARS-CoV-2, que es el de COVID, pero no hubo una alta prevalencia de infección por virus sincitial respiratorio. Puede ser porque realmente los niños no estaban en contacto unos con otros, que es lo que hace la transmisión, pero no tiene mucha relación. Y en esa época lo que predominó fue, aun cuando había circulación del virus sincitial respiratorio y de otros virus, no estaba altamente relacionado con la presencia de SARS-CoV-2. Vale, doctora, ya para terminar, ¿cuáles serían las acciones para evitar el aumento de las tasas de incidencia y mortalidad del virus respiratorio sincitial en recién nacidos y en niños? Esta es una pregunta muy difícil y creo que es difícil que alguien te conteste porque la Organización Mundial de la Salud, o sea, ni siquiera te puede contestar esa pregunta totalmente. Porque claro, ¿cuál es el futuro? El futuro fue lo que yo dije, las vacunas, porque no hay ninguna otra posibilidad como de disminuir, porque todo lo que apunta la Organización Mundial de la Salud es que, claro, disminuyendo la desnutrición, mejora la inmunidad de los pacientes. Entonces, la pobreza es un factor de riesgo también para este tipo de infecciones respiratorias. Entonces, hay que arreglar muchas cosas en un país para disminuir la incidencia y disminuir la mortalidad y la morbilidad por virus sincitial respiratorio, sobre todo la incidencia y la mortalidad. Pero bueno, hay que educar a la gente y yo creo que la educación es lo más importante de la presencia del virus, de cómo hay que hacer toda la prevención persona a persona, que ya eso lo hemos repetido varias veces, el uso de lavado de manos, no fumar, usar tapaboca, la buena nutrición, la lactancia materna, promover la lactancia materna por lo menos hasta los 2 años, como dice la OPS, son factores que de pronto pueden ayudar, pero lo que te digo, nadie te puede contestar totalmente esta pregunta de cómo vamos a disminuir, además porque el virus sincitial es un virus que es estacional. Nosotros estamos impactados con las muertes por COVID-19, ¿sí? Pero en el 2019 hubo 780 muertes de niños por virus sincitial respiratorio. Y en esas muertes
el 40 y pico por ciento eran niños menores de 1 año que tenían infección por virus sincicial respiratorio. Entonces, el punto es, igual que COVID, que ha resuelto un poco el hecho de tener vacunas, el hecho de hacer inmunidad de rebaño para que la gente no se infecte. Entonces es muy difícil que yo te pueda contestar, oye, voy a hacer un programa para disminuir totalmente, porque esto es un programa integral que incluye muchas cosas, sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde hay pobreza, donde hay hacinamiento, donde la gente no se vacuna. Todo esto influye en las altas tasas de prevalencia y de mortalidad por infección respiratoria aguda en los niños menores de 5 años. Doctora Elida, un mensaje final, algo que quiera decirle a las personas que nos están escuchando respecto a este virus en niños. El virus sincicial respiratorio es lo más frecuente que hay como causa de infección respiratoria en los niños menores de 5 años. En Colombia, dependiendo de las ciudades, hay 2 picos importantes para los cuales el sistema de salud tiene que estar preparado, que son los desde marzo hasta junio y después septiembre hasta diciembre. En esa época todos debemos estar como de la mano para prevenir las infecciones, tratando de evitar el hacinamiento, ventilando las casas, no cigarrillo en frente de los niños, el uso a veces de tapaboca en los jardines infantiles, que los niños menores de 6 meses realmente estén aislados, sobre todo los menores de 2 meses, porque la mayoría de estos niños se infectan por el contacto con adultos o con otros niños con infección por virus sincicial respiratorio. ¿Por qué recalco lo de los menores de 6 meses? Porque son los que más se mueren, porque son los que más van a las unidades de cuidado intensivo, porque los niños recién nacidos tienen una inmunidad que es deficiente para responder al virus sincicial respiratorio y fácilmente pueden morir. Entonces, todos debemos cogernos de la mano para evitar que la transmisión que tiene el virus sincicial respiratorio sea cada vez mayor, con todas las medidas que hemos mencionado ya en toda esta charla acerca del virus sincicial respiratorio. Fue muy Gracias a interesante usted. porque las preguntas son muy interesantes, yo creo que para la gente que oiga esto. Sí, así es. Muchísimas gracias, doctora, Bueno, nuevamente y que tenga buen día. ok, bueno, pues hasta luego y gracias.